Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en dos caminos que son, francamente, radicalmente distintos, pero igual de fascinantes para entender qué significa la verdadera libertad humana. Vamos a dedicar una buena parte de nuestro tiempo a desgranar con muchísimo detalle la intensa filosofía de Friedrich Nietzsche y su famosa deconstrucción de los valores occidentales. Y luego daremos un giro de 180 grados hacia nuestra era moderna para explorar la teoría de Martha Nussbaum, que nos propone un enfoque muchísimo más estructural y pragmático. Son dos visiones del mundo que chocan, que dialogan entre sí y que nos van a obligar a replantearnos absolutamente todo. Vamos a ello. A ver, la hoja de ruta de hoy es súper clara. Empezaremos con la deconstrucción de Occidente. Luego veremos los conceptos clave de Nietzsche y el camino del superhombre. Después cambiaremos de tercio para hablar de la vulnerabilidad y la libertad real, el enfoque de las capacidades y cerraremos con la ética universal. Un viaje desde el individualismo más feroz del siglo XIX hasta la justicia social sistémica de hoy. Punto número 1. La deconstrucción de Occidente. La crítica a la tradición occidental y la pérdida de la fuerza vital. Para entender a Nietzsche de verdad tenemos que ir a su punto de partida, y es una idea súper provocadora. Él decía que la cultura occidental se volvió, por así decirlo, decadente y enfermiza cuando pensadores como Sócrates decidieron que la razón pura era más importante que el caos y la vitalidad de la vida. Para ilustrar esto, Nietzsche usaba estas dos figuras míticas. Por un lado el espíritu apolíneo, la razón, el orden, la escultura, y por el otro el dionisíaco, el caos, la pasión, la música, el instinto puro. Según él, la tragedia griega era perfecta porque unía estas dos fuerzas en un equilibrio magistral. ¿Pero qué pasó? Que impusimos una racionalidad estricta y terminamos ahogando por completo nuestro instinto natural. Y claro, a partir de ahí, Nietzsche literalmente no deja títere con cabeza. Su crítica a las instituciones occidentales es arrolladora. Ataca la razón porque dice que reprime nuestra creatividad. Ataca la religión porque, según él, nos hace despreciar esta vida real en favor de un supuesto más allá. Al Estado lo llama, ojo a esto, el monstruo más frío, porque lo ve como pura dominación disfrazada. Dice que la historia nos paraliza e incluso arremete contra el lenguaje, argumentando que usamos metáforas artificiales que nos impiden ver la realidad cruda y tal como es. Pasamos a la sección 2. Conceptos clave de Nietzsche, la muerte de Dios y el surgimiento del nihilismo. Vale, cuando todas esas estructuras tradicionales de las que acabamos de hablar colapsan, llegamos a una crisis existencial gigantesca. Es la famosa muerte de Dios. Y ojo, que no es literal, se refiere a la pérdida total de fe en los absolutos morales. Pero lo fascinante aquí es que Nietzsche no ve esto solo como una tragedia o un nihilismo negativo donde todo pierde sentido, para nada. Él dice que esto es un trampolín, es lo que llama el nihilismo activo, la grandísima oportunidad de construir valores completamente nuevos desde cero, justo en medio de ese vacío. Y para enfrentarnos a ese vacío, Nietzsche nos propone algo poderosísimo, el amor fati, que significa amar tu destino. Y cuidado, que no es resignarse pasivamente, en plan, bueno, es lo que hay, no. Es abrazar incondicionalmente todo. El placer, el dolor, los errores del pasado, la incertidumbre del futuro. Es aceptar la vida exactamente como es, viendo cada tropiezo y cada alegría como algo estrictamente necesario para ser quienes somos. Todo esto nos lleva a la voluntad de poder. Y hay que aclarar algo fundamental. No se trata de dominar a los demás. Es un impulso interno, una fuerza creativa para superarnos continuamente a nosotros mismos. ¿Y cómo sabemos si hemos logrado esa superación? Pues Nietzsche nos lanza un experimento mental brutal, el eterno retorno. Nos pregunta si estaríamos dispuestos a vivir nuestra vida exacta, con cada lágrima y cada risa, repetida en un bucle infinito para siempre. Si somos capaces de decir un sí rotundo a eso, esa es la victoria definitiva. Vamos con la sección 3. El camino del superhombre. El viaje metafórico de la liberación moral. Llegar a ese sí absoluto a la vida requiere una metamorfosis. Es un proceso simbólico en 3 pasos para convertirnos en el famoso Übermensch o superhombre. Primero, somos el camello. El camello es el que obedece pasivamente, el que carga sobre su espalda todo el peso de las reglas y la moral tradicional. Luego nos transformamos en el león. El león es la pura rebeldía. Tiene el poder de decir no a esas reglas impuestas. Pero el león destruye, no crea. Por eso hace falta el paso final, el niño. El niño representa esa inocencia creativa capaz de inventar sus propios valores desde cero, jugando y viviendo puramente en el presente. Todo este proceso culmina en una de las distinciones más controvertidas de Nietzsche, los dos tipos de moralidad. Por un lado, describe una moral de esclavos, que dice que nace del resentimiento de los débiles y que convierte cosas como la sumisión y la humildad en supuestas virtudes.
En contraposición, propone la moral de los señores. Esta es una postura fuerte, súper afirmativa. No reacciona a lo que hacen otros, sino que afirma audazmente la vitalidad y tiene el poder individual para crear sus propios valores. Es básicamente el pico máximo de la libertad puramente individual. Pero a ver, detengámonos un segundo. Todo esto del superhombre y la rebeldía mental suena a absolutamente épico, ¿verdad? Pero tenemos que hacernos una pregunta incómoda. Si alguien ha liberado su mente por completo, ¿es eso realmente suficiente si no tiene que comer? ¿O si carece de las oportunidades materiales más básicas para actuar en el mundo real? Esta pregunta es clave, porque es el puente exacto entre el hiperindividualismo de Nietzsche y la filosofía que vamos a ver ahora, que está muchísimo más centrada en la sociedad. Entramos en la sección 4. Vulnerabilidad y libertad real. Martha Nussbaum y la necesidad de una red de seguridad social. Aquí es donde entra con fuerza la filósofa Martha Nussbaum, cambiando por completo el enfoque. Ella nos recuerda algo ineludible. Todos somos vulnerables. Nos podemos poner enfermos, podemos caer en la pobreza. Por lo tanto, nos dice que la dignidad requiere algo más que actitud, requiere estructuras sociales. Fijaos en el contraste entre libertad negativa y positiva. La libertad negativa, la del liberalismo clásico, te dice, oye, nadie te prohíbe ir a la universidad, el Estado no se mete. Muy bien sobre el papel, pero si no tienes ni un euro, esa libertad no te sirve de nada. Nussbaum defiende la libertad positiva. El Estado tiene que crear las condiciones materiales, dar becas, financiar la educación, para que esa libertad sea algo tangible y real. Sección 5. El enfoque de las capacidades. Midiendo la calidad de vida real más allá del PIB. Para llevar todo esto a la práctica, Nussbaum argumenta que no podemos medir el éxito de un país solo mirando su Producto Interior Bruto. Tenemos que mirar las capacidades reales de la gente. Y aquí introduce las capacidades combinadas. Esto significa que no basta con tener una habilidad interna o un derecho escrito en la Constitución. Esos rasgos internos tienen que estar respaldados por condiciones socioeconómicas que te permitan llegar al funcionamiento. El funcionamiento no es otra cosa que poder ejercer ese derecho en la vida real. De nada sirve tener un talento enorme si la sociedad no te da las herramientas para usarlo. Y para que esto no se quede en una teoría abstracta, Nussbaum nos da una lista súper concreta de 10 capacidades centrales. Es exhaustiva. Va desde lo más básico como el derecho a vivir una vida de duración normal y tener salud e integridad física, hasta cosas que a veces olvidamos como el desarrollo de la imaginación, la libertad de sentir emociones sin miedo e incluso la capacidad de jugar y reír. Su postura es firme. Cualquier gobierno mínimamente decente tiene que garantizar un nivel básico en estas 10 áreas. Si falta alguna, no estamos hablando de una vida plenamente digna. Y llegamos a la sección 6, ética universal y cosmopolitismo. Una ética global para la humanidad. Claro, al hacer una lista de 10 capacidades, Nussbaum choca de frente con el relativismo cultural. Ya sabéis, esa idea de que todas las culturas son equivalentes y no podemos juzgar las tradiciones de los demás desde fuera. Pues bien, Nussbaum rechaza esto categóricamente. Ella defiende un universalismo claro. Argumenta que la integridad física de una persona, por ejemplo, siempre debe superar a cualquier tradición cultural por muy antigua que sea, si esa tradición genera sufrimiento. Hay unos mínimos universales que son simplemente innegociables. Toda esta postura se resume a la perfección en su visión cosmopolita. Ella dice que, a la hora de la verdad, lo que importa moralmente es lo que nos une como seres humanos. Nuestra vulnerabilidad compartida, nuestras necesidades básicas, nuestra dignidad, todo lo demás. El género, la raza, la cuenta bancaria, el lado de la frontera en el que hemos nacido, son simples accidentes geográficos. Son cosas totalmente irrelevantes desde el punto de vista moral. Así que llegados al final nos encontramos con dos enfoques que parecen mundos aparte, pero que nos dejan muchísimo en lo que pensar. Por un lado tenemos a Nietzsche exigiéndonos que despertemos, que rompamos las cadenas de la tradición y tengamos el coraje de forjar nuestros propios valores individuales. Pero por otro, tenemos el baño de realidad compasiva de Nussbaum, recordándonos que todo ese fuego interno se apaga muy rápido si la sociedad no nos da una base material y unos derechos reales para ejercer esa libertad. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Podemos juntar lo mejor de ambos mundos? ¿Somos capaces de diseñar una sociedad que fomente esa fuerza creadora del superhombre, pero que a la vez garantice esa red de seguridad y cuidado para todos? Ahí os dejo el reto. ¡Hasta la próxima explicación!